El hombre de la luz. Yo lo conocí a Arturo Esteban Jurado mucho antes que se hiciera famoso, tan justificadamente famoso, cabe acotar, mucho antes de que se hicieran públicas y notorias sus sorprendentes habilidades que lo han llevado al reconocimiento popular y a ganarse merecidamente el mote de El hombre de la luz. Es más, yo lo conocí en los albores del descubrimiento, y por qué no decir fui uno de los gestores, de su potencial, y ni que hablar del desarrollo y aprovechamiento de sus increíbles dotes. Por eso es que creo que vale la pena la crónica de aquellos días, que sirve el relato del alumbramiento, nunca tan acertado el vocablo, de tan deslumbrante, otro giro idiomático apropiado, si se me permite, aparición. Sí creo que es necesario y oportuno dejar traslucir, metafóricamente hablando, entiéndase, etapas y hechos desconocidos hasta ahora de este adalid, que se ha inserto brillantemente, muy apropiadamente dicho, en la vida de la sociedad rosarina. En los primeros años de la década del 70, yo cursaba mis estudios secundarios en la especialidad electrónica de la Escuela Nacional de Educación Técnica número 2, ingeniero y doctor Manuel Benjamín Bahía, cita en la calle Salta, casi esquina Pueyrredón. Tenía clases en doble turno divididas en teoría y taller, por la mañana y por la tarde respectivamente, lo cual ocupaba gran parte de mis días. No obstante, mi padre, preocupado por mi educación, consideró oportuno y conveniente que complementara mi desarrollo aprovechando las horas libres que me quedaban. Fue así que me hizo anotar en un curso de 3 años en Tecnicatura en Radio y Televisión de las por entonces prestigiosas escuelas IADE, curso que se dictaba los días martes y jueves de 20 a 22 horas. Consciente mi progenitor de que aún restaban posibilidades para embeber mi joven cerebro de conocimientos, en los 3 días restantes de la semana me hacía concurrir a clases de inglés, para perfeccionarme en esa lengua tan imprescindible en el desenvolvimiento de los profesionales del área técnica. Y fue en las instalaciones de las renombradas escuelas IADE, ubicadas en una vieja casona sobre calle Rioja entre Paraguay y Corrientes, donde tuve la oportunidad de conocer al personaje que nos ocupa y de cuya referencia y descripción no quiero apartarme. Y pido perdón desde ya por esta tendencia mía a explayarme en detalles y hechos anecdóticos, aún incluso cuando algunos quizás no parezcan a priori tener correlato con el hombre de la luz, pero que hacen a la globalización, vocablo de moda si los hay, y explanación de esta singular historia. Discúlpeseme entonces la autorreferencia. Las clases en el citado instituto se dividían también en prácticas y teóricas, reservadas para los días martes las primeras y los jueves las segundas. Concurríamos al mentado establecimiento con mi amigo Federico Napolitano, a quien también sus padres habían conminado a inscribirse en aquel curso, aunque el argumento en su caso fue, y permítaseme la inclusión de una expresión desagradable, puesto que fue textual, para que dejara de pelotudear. Es que mi amigo tenía una tendencia al despiste permanente, al ensimismamiento, a la abstracción, que lo hacían incurrir en largos periodos de inacción e inutilidad y pérdidas de tiempo en acciones y actividades superfluas, improductivas y en algunos casos extravagantes e insólitas. Una de estas, recuerdo, era su atracción casi fanática por las telenovelas y fundamentalmente por uno de esos programas seriales, ahora conocidos como culebrones, muy en boga y renombrado en aquellos momentos, Rolando Rivas Taxista. Así era el nombre de esta tira televisiva que se proyectaba precisamente los días martes a las 22 horas. En consecuencia, mi amigo, en esos días, denotaba una ansiedad rayana en la histeria y dado que formábamos un equipo en las clases de trabajos prácticos, se esforzaba y me hacía esforzar para acelerar y finiquitar las tareas encomendadas de modo tal de tener tiempo para llegar en horario a disfrutar de su programa predilecto. Salíamos entonces virtualmente, palabra actual por excelencia, disparados hacia la esquina de Rioja y Mitre, donde esperábamos impacientes el arribo del micro de la línea 201, que nos llevaba a nuestro querido barrio de Bella Vista en la zona oeste de Rosario. Tanto era el ímpetu, la emoción y la pasión frenética, si cabe el término, de mi amigo por el seguimiento del ciclo, que no tardó en contagiarme dicho entusiasmo, al principio por curiosidad, pero posteriormente, es dable reconocer, por elección y gusto propio. Y fue así que también me hice adepto y seguidor de las vicisitudes de la recordada pareja protagónica que conformaban Rolando Rivas y Mónica Helguera Paz, tales sus nombres en la ficción, Claudio García Satur y Soledad Silveira en la vida real. Era habitual entonces vernos correr desesperadamente los martes a la noche por aquellas calles procurando el arribo a la hora señalada para, pegados a las pantallas de nuestros respectivos televisores, disfrutar de aquella novelesca historia de amor llevada a cabo por el magistral Alberto Migré, creador del ciclo.
Esto, debo decir, entre los restantes concurrentes al curso, la mayoría gente de mayor edad, que buscaba la posibilidad de aprender un oficio para mejor desarrollo de sus sacrificadas existencias, provocaba hilaridad y era causal de constantes burlas y pullas hacia los que habían denominado, veraz, aunque cruelmente, si se me permite, el dúo romántico. Es que el despistado de mi amigo no hacía ningún esfuerzo por ocultar su adicción, más que eso. La proclamaba orgulloso y describía a quien quisiera escucharlo los avatares y tribulaciones de la pareja de marras, solicitando incluso opiniones y desgranando hipótesis sobre el acontecer futuro, siempre en la ficción, claro, de los enamorados, demostrando así su preocupación genuina. De esto no cabían dudas, ya que la línea que él trazaba entre realidad y ficción era insólitamente tenue y delgada. Y era así que los jueves, en los momentos previos al inicio de las clases, podía vérselo abatido o eufórico según la suerte corrida por sus héroes del éter el martes anterior. Insisto en remarcar que esta actitud no era muy bien vista por aquella gente simple y de trabajo, y las iniciales chanzas comenzaban a convertirse en reprobaciones, comentarios injuriosos y motes oeces que superaban ya las esperables y admisibles bromas de muchacho. Pero fue entonces que la providencial aparición, el hallazgo, el surgimiento de la figura de Arturo Esteban Jurado hizo que nuestra, si se me permite, inocente e ingenua situación pasase afortunadamente a segundo plano y se calmaran los ánimos y reacciones en nuestra contra. Pido disculpas nuevamente en este tramo del relato por esta larga introducción a la presentación de la figura que nos ocupa y que no olvido debe ser el centro de nuestra atención, pero la descripción de la situación, actores y circunstancias hacen a la exposición total y proverbial del acontecimiento de los hechos. En una de aquellas clases de práctica de los martes nos habíamos abocado a la reparación de un televisor valvular blanco y negro, por supuesto, todavía no había llegado la era del color, al cual debíamos encontrarle el defecto o falla y proceder a su reparación o como mínimo a la descripción de la misma. Pero esa noche los contados elementos de medición, también conocidos como tester, estaban siendo usados por los otros grupos de trabajo, por lo que no podíamos avanzar con nuestro cometido, ya que el instrumento en cuestión permitía medir unidades eléctricas, en este caso la tensión de alimentación en voltios, imprescindible para la prosecución de la misión encomendada. Dado que el tiempo transcurría sin que pudiésemos solucionar el inconveniente y se acercaba la hora de inicio de Rolando Rivas taxista, mi amigo Federico entró en un estado casi de pánico y desesperación preocupante y por supuesto notoria. Acertó a pasar entonces por nuestro lugar de trabajo nuestro compañero Arturo Esteban Jurado. Arturo en aquella época era un joven de unos 25 años, delgado, de mediana estatura, con largos, rubios y muy finos cabellos, no mal parecido, aunque los ojos hundidos, su delgadez, su nariz respingada y sobre todo el color pálido y blanquecino, casi grisáceo de su piel, le daban un cierto aire calavérico. Y subrayo calavérico, diferenciándolo de cadavérico, ya que quiero remarcar que su cierta semejanza a una calavera en ninguna medida representaba un aspecto enfermizo. No, era una persona que demostraba vigor, a pesar de su, si se me permite una personal visión, un tanto extraña apariencia, vivaz, de buen humor, que se acoplaba a los distintos grupos en los cuales era muy bien aceptado. Otra característica saliente e importante para el relato que sigue era el hecho de que era un gran fumador y era habitual verlo con el sempiterno y omnipresente cigarrillo entre sus amarronados dedos, así como el llamativo color de su dentadura afectada por la nicotina, que le profería un feo aspecto de color ocre con algunos tintes negruzcos. Su adicción al tabaco desde muy temprana edad, como él mismo nos confesó alguna vez, había provocado esas particularidades en su anatomía que, cabe destacar, en modo alguno generaba el rechazo o la discriminación de parte de nosotros, sus compañeros. «¿Qué les pasa, chicos?», recuerdo que nos preguntó solícito. Mi amigo le explicó con angustia y premura la situación a la que nos enfrentábamos y la imposibilidad de avanzar en el trabajo. «¿Vos querés saber si tiene 220?» inquirió, refiriéndose a los 220 voltios de corriente alterna, también llamada de red. Ante el asentimiento de mi amigo y para sorpresa de ambos, Arturo posó el dedo índice de su mano derecha en el borne positivo de entrada y dijo de una manera natural: «Sí, tensión hay». Y pasando el dedo al borne de salida del transformador de poder, dijo: «Salida tenés también, así que busquen por otro lado que la alimentación está bien». Debo aclarar que su acción no consistió en un toque furtivo, en un roce o en un pase rápido por los bornes. No, Arturo dejó su dedo apoyado firmemente unos largos instantes antes de dar su diagnóstico. Tras esto se fue, dejándonos asombrados y, por qué no decirlo, incrédulos. Tanto fue así que mi amigo napolitano me dijo, recuerdo exactamente sus palabras:
Este nos está agarrando para la joda. Y acto seguido procedió a poner su propio dedo en el borne que había tocado Jurado. Recibió entonces una violenta descarga eléctrica que le hizo proferir una exclamación de dolor al tiempo que su brazo saltaba hacia arriba convulsionando. Su siguiente reacción fue llevarse la mano afectada debajo de la axila del otro brazo mientras lanzaba una serie de improperios que no cabe aquí recordar y mucho menos repetir. La conclusión obvia era entonces que Arturo había tocado la, para nosotros, evidentemente peligrosa tensión sin que ésta le hubiese producido daño alguno. La sensación de estupor reemplazó, recuerdo, a la de incredulidad. Mi amigo, acuciado por el tiempo que pasaba y amenazaba con hacerle perder su clásica pasión de los martes, y quizás ofuscado y obnubilado por la descarga recibida, omitió y desestimó el hecho que habíamos presenciado y se volcó rauda y exhaustivamente a la reparación del equipo averiado, partiendo del primer diagnóstico emitido por nuestro compañero. Culminó así ese primer suceso que personalmente no tomé tan a la ligera como mi amigo, y mi análisis posterior, pormenorizado de lo que había visto, dio lugar al desarrollo de los eventos que paso a detallar. Antes del inicio de la siguiente clase busqué a Arturo y le expresé mi asombro y extrañeza ante lo sucedido días pasados, indagándole sobre una supuesta broma que nos había hecho basada en algún truco que habría pergeñado. No, me dijo, a mí la corriente no me hace nada. Y del dicho al hecho procedió a demostrármelo. Fuimos al salón de prácticas y tomando 2 cables, que en uno de cuyos extremos tenían 2 fichas de las llamadas banana y en los otros simplemente el cobre pelado, introdujo las 2 fichas en un tomacorriente sujetando las otras 2 puntas peladas con sus manos como la cosa más natural del mundo. ¿Ves? Me dijo, no pasa nada, restándole importancia. ¿Pero no sentís nada, ni una cosquilla? Le pregunté asombrado. Bueno, sí, algo siento, no sé cómo describirlo, me intentó explicar. Me doy cuenta si hay tensión o no, pero no es dolor ni nada. Me contó entonces que desde que tenía uso de razón recordaba haber tenido esa propiedad, que descubrió accidentalmente, y de lo cual no estaba muy orgulloso ni hacía ostentación. Esto se debía, me confesó, a que en aquella primera oportunidad de su, por así llamarlo, encuentro con la electricidad, inconsciente del poder único que ostentaba, con un cable pelado conectado al vivo de la red con el que se divertía haciendo saltar chispas, había electrocutado infeliz e inintencionadamente, desde ya me aclaró, a un pequeño gatito que tenía como mascota. Era entonces muy niño, pero el sentimiento de culpa lo embargó durante años, por lo que a su virtud la mantenía, no en secreto, me aclaró, sino en reserva, por decirlo de alguna manera. A partir de entonces y con su anuencia y consentimiento, en las siguientes clases de práctica comencé a efectuarle algunas pruebas. Pido disculpas aquí por la utilización del lenguaje técnico que a algunos oyentes podrá incomodar o hacerse difícil de entender, pero el mismo me resulta imprescindible e ineludible para describir tan singular característica que exhibía Arturo Esteban Jurado. Comencé por conectarlo a portalámparas, poniendo uno de los bornes en el tomacorriente. Le daba el cable conectado al otro borne a Arturo, quien a su vez con su otra mano tomaba la restante conexión a la red y la lámpara encendía. O sea que lo conectaba a un circuito que en electricidad se conoce como serie, y así lograba encender lámparas de distinta potencia, llegando, lo recuerdo claramente, a encandilarme con una de 150 vatios. Le iba cambiando la, llamémosle, conexión a distintas partes de su cuerpo. Incluso llegué a introducirle el cable en su boca, logrando de esa forma el gracioso encendido de una lámpara de 75 vatios que sostenía en su mano derecha. Lo conecté también en otro experimento a una resistencia variable, entrando el vivo por un borne del resistor, el otro borne cableado en su mano izquierda, y en su mano derecha sujetando un borne del portalámparas y el otro borne de este último el neutro. Al operar el resistor, variaba la intensidad lumínica de la bombilla. Increíble, asombroso, extraordinario. Procedí asimismo a efectuarle mediciones conectándolo en serie con un amperímetro, obteniendo así valores realmente asombrosos de amperaje que su cuerpo soportaba sin inmutarse y que variaba según la carga que le hiciera sujetar. Le hice tomar con sus manos desnudas las distintas fases de un sistema trifásico de 380 voltios y llegó hasta tocar el flyback de un televisor, un dispositivo que eleva la tensión a algunos miles de voltios, aunque con muy bajos valores amperométricos. Pero esta última prueba no fue de su agrado, ya que la energía en exceso le producía quemazones en la piel y le quedaban los dedos algo chamuscados. Y cabe acotar, con un desagradable olor a carne quemada, que incluso a mí mismo me molestaba. No obstante, él no se quejaba de ningún dolor. Hicimos una vez el intento de encender a través de su cuerpo un tubo fluorescente,
Al principio no obtuvimos los resultados esperados, pero una vez que introdujimos los adecuados y necesarios arrancador y reactancia, el tubo de 40 vatios se encendió a pleno, para mi satisfacción y alegría. Debo confesar que estas manifestaciones de tal poder concentrado en un ser humano me excitaban y entusiasmaban, y de ser por mí hubiéramos seguido con las pruebas y experimentos. Pero claro, fue imposible mantener todo el tema en reserva, y no tardó en expandirse la novedad, y así Arturo pasó a ser observado, estudiado, elogiado y alabado por los demás compañeros del curso y también por los profesores. Venían incluso de otros cursos a verlo, a presenciar mis experimentos y a maravillarse de las congénitas y asombrosas condiciones de nuestro amigo, que se convirtió de la noche a la mañana en una celebridad. Se tejían hipótesis de todo tipo sobre esta particularidad de su anatomía. Algunas bien intencionadas y basadas en análisis más o menos científicos, sostenían que era por la callosidad de su piel en los extremos de sus dedos, recordemos los rastros de nicotina anteriormente descriptos, aunque al utilizar otras partes de su anatomía, estas quedaron prontamente rebatidas. Otras se basaban en las mediciones de resistencia óhmica que yo le había efectuado y que daban valores distintos a los de los demás que yo mismo también había medido en iguales circunstancias y con el mismo instrumento. Cabe aclarar aquí que la resistencia óhmica es la magnitud de la, precisamente, resistencia que opone todo cuerpo al paso de la corriente eléctrica. Y así otras hipótesis no menos inteligentes e ingeniosas, pero también basadas en principios físicos, físico-químicos o biológicos. Elucubraciones referidas a su sistema molecular, se lo llegó a comparar con organismos celulares como el de las anguilas u otros animales con propiedades lumínicas o iridiscentes. Teorías basadas en su estructura epidérmica insistían en efectuar pruebas similares a iguanas u otro tipo de animales de piel gruesa que por suerte para esos animalitos nunca se llevaron a cabo. Y así otras conjeturas asentadas en bases físicas como efectos fotovoltaicos, fotosíntesis, electroestimulación y leyes como las de Kirchhoff, Ohm, Lenz, etc. Sin embargo, también aparecieron insidiosos y malintencionados que con objeto quizás de escarnio y burla consideraban a Arturo como proveniente de otro planeta, como un esperpento, como un exponente de la cultura zombie o como un espectro. Recordemos su aspecto anteriormente detallado. Salido de ultratumba con poderes paranormales o del más allá. Llegué también a escuchar, y esto por suerte no llegó a oídos de Arturo, que era un turro, un manochanta, o la más cruel, y pido perdón por la expresión, pero fue así vertida, un boludo a pilas. Afortunadamente estos fueron los menos, y prontamente acallados por quienes solo pretendíamos maravillarnos del fenómeno que la sabia naturaleza nos exponía. Al principio Arturo se mostraba renuente y arisco a ser tan observado, quizás justamente temiendo que la situación se saliera de cauce y fuese vilipendiado o molestado. Pero no sé si por motus propio o aconsejado por alguien, no tardó en darse cuenta del potencial que tenía entre manos, clarísima aquí la idea metafórica, y estudiar y analizar la forma de explotarlo y hacerlo rendir en beneficio propio. Esto dio lugar a otra etapa en la vida de tan singular personaje. Nuestro curso llegó a su inevitable final y nos graduamos todos, felices de haber acumulado un caudal de conocimientos que de tanta utilidad serían en nuestro futuro, a pesar de que al poco tiempo quedaría obsoleto el uso de las válvulas y la televisión en blanco y negro, reemplazados por los transistores, los chips, los plasmas, los LEDs, etcétera, etcétera. La vida de cada uno, por supuesto, siguió su derrotero, y el destino nos fue apartando insensiblemente. Dejé de ver asiduamente a Arturo, pero dado su particularidad que despertaron siempre mi intriga y curiosidad, me las arreglé a lo largo de los siguientes años para obtener noticias de sus actividades. Supe así, e incluso asistí a varias funciones, que hizo experiencias en circos y kermeses, donde se lo presentaba lógicamente como un fenómeno, y se sucedieron sus apariciones como el hombre eléctrico o la anguila humana, en, debo destacar, lugares de poca monta, donde explotaban vilmente sus características. Le hacían prender todo tipo de artefactos lumínicos y electrónicos, electrodomésticos e industriales. Encendían a través suyo motores, motosierras, licuadoras, en fin, artilugios de todo tipo, siempre rodeado de un show que podría decirse, para utilizar un término descriptivo popular, muy berreta. Esta etapa no duró mucho ya que el espectáculo era reiterativo y no alcanzaba grados de jerarquía acordes al fenómeno que esa gente, repito, de escaso nivel y dudosas intenciones, no daba la importancia merecida. Además, y por tratarse de lugares de, usando otra expresión popular, medio pelo,
Los consumos eléctricos que demandaban las actuaciones y demostraciones de Arturo eran prohibitivos. Su última aparición en aquellas circunstancias fue como el esqueleto electrocutado, donde, aprovechándose descaradamente y sin vergüenza, cabe acotar, de las ya apuntadas características fisonómicas de Arturo, lo sentaban en una burda imitación de una silla eléctrica simulando una electrocución, que Arturo, recurriendo a dotes actorales, que debe aclararse no eran su fuerte, representaba en un macabro y patético, a mi entender, acto. A continuación entró Arturo en el periodo, si se acepta la expresión, más oscuro de su carrera. Acuciado por la falta de trabajo y otros problemas, y ya inmerso en un ambiente nada favorable donde lo rodearon algunos que se hacían llamar sus amigos y cuya única intención era explotar sus singularidades para sus propios y espurios beneficios, pasó a formar parte del elenco del por entonces famoso cabaret Telarañas, ubicado en la pérfida esquina de Oviedo Lagos y Wheelwright, en pleno barrio Pichincha de la ciudad de Rosario. Allí a Arturo lo hacían aparecer y anunciaban como un verdadero objeto, combinando sus peculiaridades eléctricas, si cabe el término, con lo sexual. Y debo reconocer que a pesar de las deleznables intenciones y acciones de aquella gente, la creatividad puesta de manifiesto para hacer resaltar las dotes de Arturo, siempre con la referencia al sexo, por supuesto, fueron elogiables. Y fue así que este adalid, tocado con la varita mágica de la naturaleza, se convirtió en manos de esos vividores en un partícipe insólito que formaba parte de las marquesinas de aquel tugurio. Cito, y pido disculpas si hiero la susceptibilidad y el buen gusto de los oyentes, pero esto forma parte de la historia real, las apariciones de algunos de los estridentes personajes que Arturo encarnaba en esos shows. La ladilla luminosa, cuando salía con sus partes pudendas cubiertas de pequeñas luces implementadas con foquitos de baja potencia, enchufados a la red eléctrica, obviamente. La luz del fondo, con Arturo encendiendo un bulbo de 100 vatios con un portalámparas insertado en su ano, y finalmente la, a mi entender, odiosa, escatológica y desagradable actuación como la pinchila eléctrica, donde envolvían su miembro viril con guirnaldas de luces como las usadas para los arbolitos de Navidad, y lo hacían perseguir por todo el escenario a señoritas de dudosa reputación y escasa ropa que formaban parte del elenco, unido a una prolongación para llegar al enchufe correspondiente. Para colmo, dado que Arturo podía manejar a su entera disposición el encendido y apagado de los elementos que le conectaran con solo tomarlos y soltarlos alternadamente, se lograba un efecto destellante y deslumbrante que, si no fuera por lo execrable del fin buscado, hubiera sido para festejar y aplaudir por lo bien logrado que estaba. Estas fueron, entre otras, las participaciones de Arturo en aquellos años, y de las que fui testigo en muy contadas oportunidades, ya que consideraba que representaban un escarnio y degradación para mi amigo, aunque cabe como descargo para su persona el hecho de haber pasado por duros y difíciles momentos económicos y familiares que incluso lo volvieron adicto a la bebida. Fueron años de desesperación que le hicieron perder el buen rumbo y complicarse e involucrarse en acciones reñidas con la moral y el buen gusto, a cambio de la vil retribución monetaria que en nada contribuyó a su buen nombre y que ni siquiera alcanzó para paliar las necesidades extremas a las que estuvo sometido. Felizmente para él y afortunadamente para nosotros, aquellos sombríos años quedaron atrás, y aconsejado por quienes siempre procuramos su bienestar y desarrollo, después de someterse a exámenes físicos de todo tipo que comprobaron su absoluta normalidad fisiológica, y después de desprenderse de sus adicciones, lo que siguió en su extraordinaria vida es ya más de dominio público y forma parte de la historia reciente. Hace ya casi 20 años Arturo firmó un contrato de exclusividad con la empresa provincial de la energía de Santa Fe, que lo convirtió en el emblema, en la cara visible, en el portavoz o portaluz, si cupiera el término, permítaseme la humorada, de esta institución tan cara, y no por citar el valor de sus tarifas, a los sentimientos de todos los santafesinos. Fue así entonces que lograron aprovecharse en forma seria, efectiva y correcta las singularidades de Arturo, que podemos disfrutar todos desde hace tanto tiempo en los spots publicitarios, en las marquesinas y en las propagandas televisivas, cuando se lo ve a Arturo iluminando con su habilidad única las consignas de la empresa para bienestar de toda la población, o en las fiestas convertido en un arbolillo humano lleno de luces, con el sempiterno símbolo de la EPE detrás, o en las iluminadas, descripción más que adecuada, recomendaciones sobre el uso racional de la energía, o finalmente en su última aparición con el logo de Nuestra Energía, que brilla
bajo su influjo único y magistral. Así es, Arturo Esteban Jurado ha ingresado a nuestros hogares, a nuestras vidas, como el hombre de la luz, símbolo de la unión, de la amalgama, de la simbiosis entre el hombre y la tecnología, como la encarnación de la luminosidad de nuestros días. Han sido años de trayectoria por fin reconocidos, más allá de avatares y pecados de juventud, para un hombre fantástico, un iluminado, nunca tan bien utilizada la expresión, que encontró al fin un lugar en la sociedad y espera con total justicia, en el ocaso de su vida, la llegada de la jubilación merecida y oportuna, con la salvedad, cabe acotar, del acogimiento a los beneficios especiales por tarea peligrosa, que pondrá fin a una brillante, correctísima palabra descriptiva si las hay, carrera.